días. Buenos días. A ver, buenos días a todos. Sean bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio y agradecemos a cada uno de ustedes que se ha hecho presente, pero damos gracias a Dios porque Él es fiel y está en medio nuestro, amén, y nos ha dado esta bella oportunidad. Así que quiero invitarle en esta mañana a tomar la palabra del Señor ahí en el Salmo 66, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Esperamos que cada uno de ustedes esté bien. Amén. Dice la palabra del Señor: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, dale gloria con alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aleluya. Cuando aquí dice toda la tierra, se refiere a la humanidad, pero otros van más allá y creen que la naturaleza también alaba el nombre del Señor. Pero damos gloria al Señor. Vamos a prepararnos en esta hora para exaltar el dulce nombre de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestro corazón, todo nuestro ser y decirle: Señor, estoy aquí porque estoy agradecido contigo. Amén. Vamos a orar y a poner en las manos del Señor este espacio de tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque es un privilegio para nosotros el poder llegar en esta mañana y reconocer la grandeza, Señor, y la hermosura de tu poder en medio nuestro, Señor. En esta hora venimos para adorarte, para exaltarte, para agradecerte, Señor. En este tiempo que vamos a estar adorando y glorificando tu nombre, pedimos que tu Santo Espíritu sea tomando, Señor, el control de todo lo que vamos a estar haciendo, porque te amamos, Señor, y por eso te exaltamos en esta hora. En el nombre de Jesús pedimos guianza. Amén y amén. Le damos palmas al Señor. Aleluya. Amén, amén. Vamos a orar, Señor, en esta mañana. Dios los bendiga. ¿Por qué no le sonríe el que está a su lado? Desde lejos, dígale: Dios le bendiga. Vamos a alabar al Señor juntos, amén. Si nos puede ayudar con sus palmas ahí donde está.
gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Sí, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracia sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto le pueden dar un ruido de alabanza al Señor en esta mañana? Porque Él lo merece, amén. Alguien le puede decir al Señor en esta mañana: Señor, tú eres mi Rey, mi gozo, tú eres mi todo, Señor. Aleluya, sí, Señor. Te alabamos, te glorificamos, sí, Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El Creador de los cielos. Y el Señor es mi Rey y mi todo. Sí, Señor. El Señor es mi luz. Él es mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Síganle conmigo. Y el Señor es mi Rey, como dice. El Señor es mi luz. Él es mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. ¿Alguien tiene motivo de adorar al Señor en esta mañana? Dale un grito de júbilo.
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi rey. Me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? El Señor es digno de toda alabanza. Aleluya. Alabamos, Señor. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, porque el Señor está en este lugar. Su presencia está en este lugar. ¿Hay alguien aquí que esté dispuesto a abrazar esa presencia y no dejarla ir? Aleluya, sí, Señor. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está aquí, me está quemando con fuego santo. Puedo sentirlo, Él está aquí. ¿Alguien lo puede sentir? Y hay una llama que arde en mí, un gran poder está aquí, me está quemando con fuego santo. Puedo sentirlo, Él está aquí. Una vez más, dígale así. Y hay una llama que arde en mí, un gran poder está aquí, me está quemando con fuego santo. Puedo sentirlo, Él está aquí. Aleluya. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder está aquí, me está quemando con fuego santo. Puedo sentirlo, Él está aquí. Diga conmigo así. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Y así como David andaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David andaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Jehová, como dice, gozaré, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gozaré, pues ha llenado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David, y así como David andaba, así como David danzaba, así
gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llenado todo mi dolor. Me ha hecho libre.
Gloria a Jesús. Pueden ocupar sus asientos, hermanos, en esta hora. Gloria a nuestro Señor. Amén. Él ha disipado todo temor. Él es la seguridad de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, pues, una vez más, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Por los que no había saludado, son bienvenidos a este lugar. Y hemos tenido un precioso tiempo que estábamos buscando de hace rato, ¿verdad? Amén. Yo creo que sí, es muy lindo cuando podemos nosotros venir ante la presencia del Señor y así estar ante Él y adorarlo, reconociendo su grandeza y su majestad. En esta hora quiero que me acompañen. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tiene, puede darme ahí un amén. Ahí vamos a estar tomando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 1, capítulo 3 de Marcos, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos que en esta hora seas guianza en todo lo que vamos a estar compartiendo. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno. Que en este espacio de tiempo podamos, Señor, tomar tu palabra con el debido respeto, Señor, que se merece, y que nuestra vida pueda ser fortalecida y bendecida, Dios, por el consejo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Ocupen su asiento los que están de pie. Quiero que entienda lo que estaba sucediendo aquí. Era una cosa bien tremenda, ¿no? Porque Jesús, el plan y propósito de Jesús de venir a esta tierra era hacer el bien. Y yo creo que todavía el plan de Dios y el proyecto de Dios es hacer el bien. Creo que la religión siempre saldrá sobrando ante el Señor. El plan del Señor era hacer el bien, y Él había venido para hacer el bien. Así que eso era lo que iba a estar haciendo. Yo creo que Jesús, siempre que entraba a una sinagoga, verdaderamente el propósito de él entraba a ese lugar, y lo primero que Jesús, donde enfocaba su mirada, y yo pienso no solo su mirada, pero su corazón, era en las necesidades presentes. O sea, que Jesús, de que entraba, no entraba para hacer un examen de las personas que habían llegado, cómo se habían vestido, o cómo, de qué nivel
podríamos decir económico eran, sino que Jesús entraba en aquellos lugares y lo primero que le deslumbraba a él era la necesidad que había en aquel lugar. Por eso yo considero que cuando llegamos a la casa del Señor y llegamos conscientes de alguna necesidad que tenemos, tenemos toda la atención del Señor. Así que si en esta mañana alguno de nosotros entró a este lugar y hay alguna necesidad, pareciera de que a veces no tenemos necesidades, pero a veces hay necesidades que son reales en nuestra vida, y el único peligro que hay es que a veces no reconocemos esas necesidades que hay en nuestra vida. Pero aquí había un hombre que había entrado en esa sinagoga y ese hombre no podía esconder su necesidad, ¿verdad? Hay necesidades que no se pueden esconder, ¿verdad? Hay necesidades que están a la vista y no se pueden esconder. De antemano Jesús había ya asistido a esta sinagoga por la forma en que expresa, que dice que otra vez entró Jesús a la sinagoga, lo que quiere decir que Jesús ya había estado allí antes. No se especifica de dónde, cuál de todas las sinagogas era donde Jesús había entrado, lo que sí que había ido alguna vez ahí. Y en esa ocasión que fue, pues ya allí había una necesidad de que pues Él hiciera algo en favor. Cuando las personas tienen necesidades, como dije al principio, todo el poder de Jesús está a disposición de ellos. Entonces, y aquí podemos ver de que mientras Jesús entró a aquel lugar, pero no solamente entró Jesús, sino que con Jesús también venía un grupo de personas que estaban, básicamente este es el contraste que ha venido en este libro de Marcos, y este es uno de los más, ¿cómo se llama? Quizás uno de todos, ¿verdad? Los contrastes que hay en esta palabra, porque Jesús viene con el plan y propósito de sanar o de ayudar al necesitado, pero detrás de él hay un grupo de personas que están buscando la ocasión para ver de qué manera pueden encontrar una falla en Jesús. O sea, porque si usted lee allí el pasaje, dice la palabra que le acechaban. Había un grupo de personas que le acechaban. Y cuando pensamos, pues esa palabra de acechar quiere decir, eso se explica muy bien en los programas naturales, ¿verdad? Ha visto, dice que uno de los... el leopardo es uno de los que acecha, el león es otro de los que acecha. ¿Qué es acechar? Lo que quiere decir es que se esconden y están buscando el momento oportuno para poder ellos lanzarse y hacer daño. Lo que quiere decir es que había un grupo ahí de personas que estaban, Jesús tenía un plan, y el plan era manifestar su bondad, su amor, su misericordia en aquellas personas, pero habían unas personas que estaban totalmente pues contrarias a lo que él pues quería hacer. Por eso es que podemos ver de que aquí dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. O sea que buscaban una ocasión para poder acusar a Jesús. Pero lo primero es que había entrado a ese lugar y había una persona con una mano que estaba paralítica. Se cree que posiblemente podía ser de que hubiese sido una persona que por alguna razón le cayó una enfermedad o tuvo no lo especifica la palabra del Señor, pero se cree que era una persona que quizás antes había tenido todas sus facultades en esa mano que tenía seca. Entonces este hombre había llegado a ese lugar y ahora Jesús ha llegado a la sinagoga. Entonces Jesús llega a la sinagoga y lo primero que ve es una grande necesidad. Pero acuérdese que Jesús llegó a la sinagoga y ese era un día de reposo. El día de reposo sabemos que era el día que se había establecido para que no se hiciera obra, ¿verdad? O sea, los hombres lo llevaron a otro nivel.
los hombres lo llevaron a otro nivel, ya que el día de reposo no fue causa hecha para Dios, sino para el hombre, para que el hombre pudiera descansar y dedicar tiempo a Dios, poder tener un espacio de tiempo y reflexionar en la bondad del Señor. O sea que no fue por otra razón que se hizo. Pero ahora es aquí donde está el contraste. Es aquí donde se puede ver lo que está sucediendo, porque el día de reposo había llegado a un nivel tan alto que se había perdido la misericordia a las necesidades de las personas que estaban en esos lugares. Y el día de reposo pues invalidaba el comportamiento de ellos, porque ellos guardaban el día, pero su comportamiento era totalmente opuesto, porque estaban oponiéndose a la obra que Jesús quería hacer. Entonces Jesús entra y encuentra esta necesidad, ¿verdad? Pues no sé, para los religiosos quizás no era una necesidad muy grande, ya que en la Torah o en el antiguo, ¿verdad? En la ley se había escrito que se podía liberar a una persona que estaba a punto de morir. O sea, eso era lo que en Levítico se había escrito, que si una persona estaba para morir, se podía hacer algo en favor de ella. Pero en este caso, específicamente en este caso, no es así. O sea, este hombre tiene una mano seca, pero no está muriendo, pero tiene un problema. Y esto es lo que es importante ver, ¿verdad? Que entonces Jesús estaba a punto de entrar en acción, de hacer la obra que él había sido enviado a realizar en la tierra, pero él sabía, o sea, Jesús no está desapercibido, sino que Jesús sabe de que hay un grupo de personas ahí que están esperando que él haga algo por este hombre en un día como este, para él hacerle daño a él. Entonces aquí es donde podemos ver la diferencia que había entre la postura de los que estaban queriendo encontrar a Jesús en un error, a la compasión de Jesús, al amor de Jesús, a la obra que Jesús venía a hacer a la tierra. Entonces, aunque era un sábado, entonces aquí estaba Jesús, como podríamos decir, entre la espada y la pared. O sea, Jesús estaba a punto de que fuese condenado por los fariseos y los escribas, ¿verdad? Y se dice que también estaban los herodianos, que también eran otros, ¿verdad? Esos eran los ¿cómo se llama? Los que querían guardar de que Jesús no trajera tantos seguidores para que no hubiese un levantamiento en contra de Herodes. Entonces, esos eran los herodianos, que se le llama. En otras palabras, esos eran impíos. Era gente sin escrúpulo, era gente pecaminosa, pero cuando para hacer el mal se trata, entonces ahí los religiosos. Entonces es allí donde podemos nosotros ver la grande diferencia que Jesús hace. Este hombre no estaba a la muerte, pero había una necesidad. Entonces Jesús estaba para cumplir con la necesidad que había en este hombre. Entonces la dificultad para ellos era que este era un sábado, y en sábado y ellos esperaban a ver si Jesús en sábado iba a sanar a este hombre. Solo estaban esperando que Jesús hiciera algo en ese día. Pero la situación es que Jesús ya conocía que estaban ellos ahí, y aunque ellos no estaban diciendo nada, Jesús conocía los planes que ellos tenían con él. Por eso es que Jesús no pierde tiempo, sino que empieza a tratar con ellos de una manera ya directa. Empieza como antes de sanar al hombre, ¿verdad? Le dice, ponte en pie, levántate, ponte en pie. Eso, si yo dijera en esta mañana aquí, ¿verdad? Digo, Julito, póngase en pie, y se pone en pie, todos van a saber que hay algo en Julito, que tiene una máscara, ¿verdad? Pero era lógico que al ponerse de pie este hombre, ya los que estaban acechando a Jesús, ellos ya sabían que lo que Jesús quería hacer era sanarlo. Y eso era una molestia para ellos. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. Esto es de cuidado, hermano, y esto es muy importante. Porque hoy en día es necesario que nosotros veamos lo que el Señor primeramente desea de cada uno de nosotros.
Jesús, ¿verdad?, estaba haciendo la obra del Señor, pero aquí habían unos que querían impedir que el Señor hiciera la obra que Él había venido a realizar. Y hay que tener el cuidado de no confundir y de no entrar en la religiosidad y perder de vista el plan y propósito de Dios con cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, al Señor le importa poquito la religión, pero le importa bastante el corazón nuestro que hay para aquellas necesidades que hay a nuestro alrededor. Entonces, que podríamos decir que, como Santiago dice, que la religión pura y verdadera es hacer bien, ¿verdad?, a aquellos que tienen necesidad, o sí, amparar al huérfano, a la viuda. Es lo que Santiago dice. La verdadera religión es esa que practica la verdad. En otras palabras, lo que aquí se nos está enseñando es que el Señor quiere nuestro corazón y que nuestra pues compasión esté viva en cada uno de nosotros para aquellas necesidades que están a nuestro alrededor. Entonces estaba toda, imagínense, una sinagoga llena allí, y ahora Jesús le pide a este hombre que se ponga en pie. Le dice: póngase en pie, levántese. Y se levanta. Pues es notorio que la mano de este hombre está ya, pues de alguna manera está seca, podríamos decir. Pues no sé, es algo que no se podía. Pero los fariseos ya maquinaban entre sí y esperaban lo que el Señor haría. Al ver que Jesús, ¿verdad?, está haciendo esa obra, ellos ya están listos para saber qué es lo que ellos van a hacer enseguida. Ellos ya están planeando lo que van a hacer con el Señor Jesús. Están listos para hacer la obra de ellos. Entonces, Jesús viene y va a bendecir a este hombre, pero primero Él hace una pregunta a ellos. Y la pregunta de Jesús es importante. Y le dice a ellos: ¿es menester o es bien hacer mal o bien en día sábado? ¿Es bueno dar la vida o quitarla en el día malo? Jesús hace una pregunta porque Él sabía que lo que se estaba esperando es que Jesús no había a este hombre. Jesús no había hecho la obra, nada más que Jesús estaba como llevando un programa o un proyecto hacia adelante. Él sabía cuál era la actitud de ellos, Él sabía lo que ellos estaban esperando que Él hiciera, pero Jesús empieza por tratar a ellos. Entonces aquí hay un hombre paralítico, aquí hay, bueno, vamos a decir un hombre que tiene su mano seca, ¿verdad? Pero ahora Jesús sabe que están esperando para acusarlo. Entonces Jesús, antes de sanarlo, empieza a preguntar a los que saben la ley, a los que conocen la ley, a los que supuestamente viven la ley. Y Él hace la pregunta y dice: ¿qué es menester hacer en día sábado? ¿Hacer bien o el mal? ¿Matar o dar la vida? Entonces ahora les ha lanzado esta pregunta a ellos. El problema aquí que hay es que ellos no responden a Jesús. Al no responder a Jesús, pues hay varias cosas que podríamos ver aquí. Lo primero es que es bien en día de reposo hacer bien. Si usted le preguntara, usted diría: sí, amén, hermano. ¿Es justo hacer mal en día de reposo? ¿Es justo o no? ¿Verdad que no? Mucho menos en día de reposo, ¿no? Por lo que ellos creían, ¿verdad? Entonces, vamos a decir en días, pero en días que no son de reposo, vamos a decir, un día común y corriente, ¿es bien hacer mal en un día común y corriente? Igual que en el día de reposo, ¿verdad que no? Y entonces, ¿por qué estaban congregados ellos? Oiga bien, porque ellos
eran los que practicaban la ley. ¿Por qué estaban congregados ellos? Para buscar en Jesús una oportunidad para condenarlo. ¿Era malo eso o era bueno? Entonces Jesús está haciendo preguntas a ellos para que ellos mismos se respondan, para que ellos respondan a la actitud, al comportamiento que ellos tenían. No les dolía la necesidad de aquel hombre que estaba con una mano seca, un hombre que quizás iba a dedicar su vida a mendigar, quizás a pedir, a vivir de los demás. ¿Por qué? Porque tenía una mano inválida. Entonces a ellos podían religiosamente entrar en la sinagoga y estar en ese lugar, pero no les dolía el dolor de aquellos que estaban pasando por la necesidad. Entonces Jesús se identificó con la necesidad, pero Jesús pudo ver la actitud y el comportamiento que había de aquellos religiosos en esa oportuna ocasión. Entonces ellos estaban en la sinagoga, estaban en el servicio, pero en su corazón estaban maquinando el mal. Ahora Jesús sabía lo que estaba pasando con ellos. Por eso Jesús les hace preguntas muy claras. Jesús les hace preguntas para que ellos puedan entender. ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento estuvo en contra de hacerle el mal a ningún religioso de su tiempo. Porque a veces pudiera parecer, no, es que Jesús como que la tenía con ellos, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor dice que Jesús se entristeció, que Jesús se enojó, dice la palabra. Jesús se molestó con ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía las intenciones de su corazón, porque Él sabía los planes de ellos. Pero ahora que Jesús les da la oportunidad, pero ahora que Jesús abre la puerta para que ellos puedan responder, ellos no responden. Y no hay cosa peor, hermano, que pueda suceder con el ser humano, que cuando Dios le habla, el hombre no tenga respuesta, se quede en silencio con él. El silencio en una persona cuando Dios le está hablando puede causarle mucho daño. Entonces a Jesús le entristeció. Pero no solamente Jesús se puso triste por ver la actitud de ellos, sino que Jesús se enojó. Se enojó porque ellos hubiesen podido responder algo, porque ellos hubiesen dicho algo, pero ahora la parálisis, o vamos a decir la mano seca, no solamente era del hombre, pero ahora ellos estaban mudos. Y eso le molestó al Señor. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor que usted le esté hablando a una persona y una persona no le responda. ¿Verdad que eso molesta? ¿Verdad que eso intriga? O sea, eso lo lleva a uno, ¿verdad? Como dicen, a molestarse. Porque usted le está hablando como que está hablando con un palo, con un objeto, ¿verdad? O sea, no hay respuesta. Y a Jesús, porque Jesús quería que ellos alcanzaran también en esa misma circunstancia. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba dando una lección a ellos. No solamente acerca de, ¿cómo se llama? Una enseñanza religiosa, sino que Jesús les estaba enseñando la práctica de la verdadera religión. Y eso le molestó al Señor. Eso le afectó al Señor. A punto que, como ellos no respondían, ahora Jesús le dice al hombre: ponte en pie. Y ahora extiende tu mano. Mire, este hombre había llegado con necesidad, había llegado a lo que pues él necesitaba. Y ahora, de acuerdo a lo que Jesús está, él está siguiendo las reglas. Él está escuchando la voz del Señor. Él está escuchando lo que Jesús está haciendo. Él se dio cuenta. Imagínese, hermano, que usted está en medio de una multitud y usted está en necesidad y algunos se oponen a que usted sea asistido. Mire cómo estaba ese pobre hombre ahí. Y Jesús estaba entre ellos. Entonces Jesús veía que aquel hombre anhelaba, aquel hombre estaba hambriento, aquel hombre estaba esperando, dirección de Jesús. Mientras Jesús está en diálogo con ellos, este hombre, yo me imagino su corazón, ¿verdad? Todo su ser estaba esperando a ver qué es lo que el Señor iba a hacer con él. Pero aquellos estaban callados, aquellos estaban quietos, aquellos se habían paralizado, no había respuesta en ellos. Porque ellos sabían, hermano. Ellos sabían
el mal que ellos estaban nada más planeando ahí. No les importaba. Ellos querían que Jesús hiciera ese milagro sencillamente para hacerle daño a él. Y ese es el problema. Porque Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Él habló que una fuente no puede dar dos tipos de agua: agua dulce y agua amarga. Si una fuente tiene una clase de agua, no va a tener dos: o va a ser amarga o va a ser dulce. Por eso yo siempre digo que el verdadero creyente, ese tiene un estilo de vida y tiene un corazón dispuesto para Dios, y un corazón que se identifica con las necesidades que hay a su alrededor. Porque podemos nosotros ser muy catedráticos, podemos ser nosotros muy entendidos o muy sabios en la palabra del Señor, pero si nuestro corazón no está llevando la línea de lo que verdaderamente al Señor le interesa de cada uno de nosotros, hermanos, nuestra religión está por demás. Sale sobrando todo lo que nosotros podamos hacer. Entonces ahora ya no hay ya no hay un paralítico, ya no hay un solo que está inválido ahí, sino que hay un grupo. ¿Por qué? Porque este hombre tiene la mano todavía que la tiene, ¿verdad?, seca, y estos están mudos. Ahora, si a ellos se hubieran prestado, ¿verdad?, ahí hubiera sido doble el milagro. Pero ellos no querían eso. Ahora, como Jesús ve que ellos no responden, que ellos no le dan dirección, que ellos no tienen respuesta a él, entonces ahora Jesús le dice: extiende tu mano. Y aquel hermano, a la voz de Jesús, su mano la extiende. Y dice la palabra que al instante, en el mismo momento, a la misma hora, en aquel mismo servicio, hermano, a la palabra del Señor. Eso habla de varias cosas. Una es que el poder de Jesús es suficiente para poder resolver el problema, no importa lo que sea. Ahora el Señor lo puede hacer al instante, si así Él lo desea, y si así es necesario hacerlo, Él lo hará. ¿Por qué fue al instante? Jesús podía en esa ocasión decirle, como cuando, ¿verdad?, Él mandó a aquellos leprosos a que, ¿verdad?, fueran al río, ¿verdad?, a la fuente. Él podía haber hecho eso, ¿verdad? Mira, sal, ve y ve a un lugar específico de eso, ¿verdad? Ve ahí y ahí un proceso para que tus manos se estiren. No, porque Jesús necesitaba enseñar un principio en ese mismo momento. Con ese milagro, Jesús quería enseñar algo importante a aquellos hombres que necesitaban entender el programa y proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la religión lucha contra el plan y proyecto de Dios. Riñe, hermano, hay rigidez, ¿verdad? El hombre quiere hacer más religión y Dios quiere que el hombre entienda su plan. Dios quiere que el hombre sea sensible a lo que Él quiere que haga en su tiempo en la tierra. Entonces Jesús podía, ¿verdad? Y se podía pensar de que Jesús estaba queriendo abolir los principios de ellos. Jesús no estaba queriendo abolir ningún principio que ellos tuvieran. Jesús lo que estaba queriendo enseñar era el mensaje del Señor, el plan de Dios, porque el Señor vino a traer un proyecto, y el proyecto era la salvación del ser humano, la sanidad de los enfermos. Jesús vino para eso. Entonces ellos no entendían esta parte, pero ahora el hombre está de pie y ahora el Señor le dice: extiende tu mano, y su mano al instante es restaurada. Y ahora, hermano, que este hombre, ante todos, este hombre es sano. Allí hubieran agarrado a Jesús, pues, ¿verdad? Ahí hubieran hecho lo que tenían que hacer con Jesús, pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Porque la palabra enseñaba que el Mesías, esa era una de las señas, de las muestras que iba a hacer, que su poder iba a ser manifiesto. Entonces ellos no podían hacer ese tipo de cosas. Sabían que tenían todo el pueblo en contra al hacer eso, porque había no solamente el grupo de ellos, sino que habían multitudes ahí de personas que habían venido para escuchar a Jesús y para buscar el favor de Jesús. Habían unos que habían venido interesados para estar con el Señor en aquel lugar. Aparte de este grupo, había mucha gente más. Pero ahora Jesús ha sanado a este hombre y este hombre está delante de todos. Y yo me imagino, ¿verdad? Si usted tiene
un mal, ¿verdad? Si el Señor hace un milagro en su vida, se ha visto que en la iglesia hay personas que están pasando por algún problema, por alguna necesidad, y el Señor ahí en el mismo momento los sana. Y después, ¿verdad? Podemos ver de que ellos alaban al Señor y hacen lo que no podían hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están agradecidos con Dios. Yo me imagino que este hombre, a que la palabra no lo dice, pero imagínese, hermano, tener una mano tullida y después tener la buena. En un instante, con una palabra, usted ya tiene su mano buena, ya está restaurada. No se sabe por cuánto tiempo esa mano había estado tullida, pero imagínense una mano tullida, pierde todo el vigor, pierde toda la fuerza, pierde todo el músculo. Es eso es lo que el diablo hace, ¿verdad? Viene a hacer daño para que luzca mal lo que el Señor ya ha hecho bien. Pero ahora este hombre está bien. Dice que anormalidad. Pero hermano, hay un grupo que está molesto. Y este grupo, en vez de glorificar al Señor, decir, bueno, pues ha hecho bien este hombre, ¿verdad? Ya hay uno menos que va a estar en las calles pidiendo. Se molestaron, dice la palabra. Se enojaron. Y el que no tiene respuesta al Señor sigue una vida de pecado. Cuando no hay respuesta a Dios, la vida va a ir de pecado en pecado. Y cada día va a ser peor la situación de la persona. ¿Por qué? Porque dice la palabra que salieron. Y salieron molestos. Y salieron, hermano, planificando ya lo que iban a hacer con Jesús. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Como no hubo respuesta a las preguntas de Jesús, como no respondieron al mensaje del Señor, ahora ellos se sienten mal y van molestos y van enojados y van a planificar. Y mire qué triste, porque lo planifican y se asocian con gente impía, con gente que no, bueno, los que los tenían a ellos esclavizados, vamos a decir, porque estaban bajo el régimen romano, ¿verdad? Dominando sobre ellos. Y ahora esa gente que había venido a hacerles mal, ahora hasta con ellos se están asociando para orquestar un plan y nos dice ¿verdad? Para ver si le hacemos daño un poco a este Jesús, ¿verdad? La Biblia dice, versículo 6, dice que para destruirle. Ellos querían la destrucción de Jesús. Ellos querían hacerle daño a Jesús. Ellos querían hacer el mal a Jesús. Por eso es que es importante para nosotros entender lo que el Señor verdaderamente le interesa de cada uno de nosotros. Porque en su tiempo Jesús quería el bien para ellos. Jesús quiere el bien para nosotros. Ahora, pero la actitud de ellos fue la que los llevó a lo que ellos estaban haciendo. O sea, nosotros podemos ser muy religiosamente estrictos, pero si nuestro corazón no está alineado con las bendiciones y con el plan de Dios, hermano, estamos mal. Jesús quería, y no fue que Jesús estaba como queriendo aquí pues violar la ley sencillamente. Jesús estaba para hacer el mal, porque la palabra del Señor dice que Él vino para cumplir la ley. Jesús no abrogó la ley, Él la cumplió, Él la vivió, Él vivió bajo la ley. Y dice la palabra que Él la cumplió al pie de la letra. ¿Y por qué Jesús pudo cumplir la ley? Porque Jesús era perfecto. Porque Jesús no había en Él pecado. O sea, que el cumplimiento de la ley se realiza en Jesús, porque Jesús era el hombre perfecto. O sea, la ley fue dada para que el hombre pudiera comprender su distancia hacia Dios y su pecado ante Dios. La ley, eso es lo que le enseñaba al hombre. Mire, está así de mal está, y todo esto es lo que usted le debe a Dios. Pero en ningún momento redimía a nadie. En otras palabras,
era como que usted vaya a la corte y usted tenga cierta cantidad, ¿verdad?, de tickets que no ha pagado, y cuando usted va, no le dice, mire, aquí hay una lista de tickets, ¿verdad?, y estos aquí se le pasaron así nomás. No, tiene que pagarlos todos. Es lo que la ley le enseñaba. Tiene que pagar todo, o sea, usted es culpable, usted paga. Ahora Cristo, la gracia de Dios, hizo todo lo contrario. La gracia de Dios lo que hizo fue que vino y perdonó su deuda. Vino y perdonó su pecado, porque lo merecía, no lo merecíamos. Él perdonó nuestro pecado. Entonces era la gran diferencia. Pero Cristo no estaba abrogando la ley. Lo que Él estaba haciendo, enseñando el principio de que el Señor le interesaba. Como le dije al principio, la ley no fue hecha para Dios ni por Dios, sino que Dios la hizo, pero por causa del hombre. Entonces, pero por eso Jesús, Él en determinado momento dice, yo soy el Señor de la ley. O sea, porque Él era. Entonces aquí podemos ver lo que en realidad es importante, es que a Dios le interesa, es que nuestra actitud no sea una actitud religiosa, sino que sea una actitud compasiva. Hermano, el creyente no debe de hacer el mal. El Señor dice, mía es la venganza, dice Jehová. Deja que el Señor pague, deja que el Señor recompense. Por eso es que el creyente no tiene que ser ni vengativo, hermano, ni llevar cosas con nadie. ¿Por qué? Porque ese no es el plan de Dios. Nuestro corazón ha sido libre de ese comportamiento, y eso es lo que a Jesús le chocaba, que ellos practicaban o decían ser religiosos, pero su corazón tenía maldad, su corazón no tenía compasión, su deseo era hacer el daño a Jesús, y es más, ellos estaban esperando que Él hiciera ese milagro para ahora culpar a Jesús. No podemos ser nosotros, hermanos, personas que acechan a nadie. Ellos le acechaban a Jesús. Estaban esperando cómo hacerle daño a Jesús. Por el milagro, la sanidad que Él está realizando con una persona en necesidad. Que no nos vayamos a confundir. Su religión es verdadera cuando nosotros vivimos y practicamos el amor de Dios. Cuando usted y yo, hermano, aunque no seamos tan bíblicos, aunque no seamos tan elocuentes, aunque no seamos tan, verdad, así, que tengamos tanta, no sé, reconocimiento, que seamos sencillos, pero que nuestro amor pueda ser sincero y que se pueda ver a través de identificarnos con aquellas necesidades que los demás poseen. Esa es la verdadera religión. Y eso es lo que aquí hacía falta. Hacía falta que aquellos que profesaban pues ser los que vivían la ley, su corazón se alineara. Porque la ley, hermano, sí decía que se había de hacer el bien. Era el bien que pedía. La ley es perfecta porque Dios la dio, y por eso que el hombre no la podía cumplir, ni la puede cumplir. La ley es de Dios. Algunas veces nos ponemos y decimos, no, es que la ley. No, hermano, la ley es perfecta y es de Dios. Pero la ley no lo salva a usted. No le perdona a usted ni a mí. Entonces aquí a Jesús le molestaba, le enojaba, le entristecía que ellos no pudieran ser sensibles al mensaje que Él les estaba enseñando. El mensaje que Jesús estaba dando era el mensaje de compasión, era el mensaje de ayudar a aquellos que estaban pasando necesidad. El mensaje de Jesús era que había que haber identidad con aquellos que estaban pasando por un momento difícil. Es el mensaje del Señor. Ellos chocaban con este mensaje. Ellos no podían asimilar este mensaje. Por eso Jesús en muchas ocasiones le decía que ustedes ponen cargas en los demás que ustedes no pueden llevar. ¿Ha visto usted que a veces los grupos más legalistas que pueden haber, hermano, ponen unas restricciones y póngale un detective detrás al líder y se dará cuenta? Ponen cargas, Jesús le decía, ustedes ponen cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Y Jesús, Él tomó la carga, ¿verdad?, que nosotros no podíamos llevar, y la llevó a la cruz del Calvario. Él llevó esa cruz
por nosotros. Pero estos creen que con tantas normas o prácticas es como el Señor se le va a agradar. Quiero decirle, amado hermano, que debemos de practicar y debemos de identificarlo como Jesús hacía. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Identificarse con la necesidad. Y Jesús, a Él le dolió. ¿Sabe por qué Jesús se enojó? Porque sabía que Él les estaba ofreciendo una oportunidad a ellos para que ellos pudieran reaccionar. Porque Él nunca ha estado en contra de ningún ser humano, porque al Señor le interesan todos los seres humanos. Él quiere la salvación. Y si estamos un poquito desviados, Él quiere que nos alineemos. Por eso les estaba dando una oportunidad a ella. Y utilizó aquella oportunidad, aquel milagro, aquella necesidad para darles un mensaje a ellos también. Pero ellos no quisieron el mensaje. Dice la palabra que ellos huyeron. Ellos se fueron. Y no se fueron, hermano, por ahí, ¿verdad? A llorar y a reflexionar. No, se fueron a planear cómo hacer daño. O sea, traían toda la ley sobre ellos, pero ahora estaban planeando el mal contra el Maestro, contra el Salvador del mundo. Mire qué tremendo es eso, hermano. Qué contradicción, qué contrario es el practicar la religión y no tener amor. Una religión vacía, una religión, hermano, que no tiene beneficio para nada. Nada más tiene puro palo, pura norma, pura regla, pero no tiene nada. Sencillamente nada. No hay nada no hay provecho en ella. Es como que usted está caminando, pero alguien está detrás de usted queriéndolo azotar nada más. Y ese no es Dios. Dios, los brazos del Señor están abiertos, están extendidos. El Señor está así. ¿Y sabe por quiénes está así? Por aquellos que están en necesidad. Por aquellos que han cometido pecado y quieren una ayuda de parte de Él. Sus brazos están abiertos. En Él hay oportunidad. Que el Señor nos ayude. Que nosotros podamos ser un pueblo que se identifica con las necesidades ajenas. Que nosotros podamos ser un pueblo que no nos oponemos al bienestar de los demás. Que nosotros seamos un pueblo que de verdad, hermano, practicamos la fe cristiana. Que no seamos sencillamente uno más del grupo. Que no nos asociemos con los herodianos, con los del mundo. Hermano, cuando la gente le entra la maldad en el corazón, se va a asociar con quien sea. Hasta con los impíos se va a asociar para tratar de hacerle daño. Mire, la venganza es del Señor. Él pagará. Él es justo y Él va a pagar. Con justicia va a pagar el Señor a cada uno. Nosotros no podemos hacer eso. Los que profesamos fe no podemos arriesgar o traer esa venganza en nosotros. No podemos ser personas que acechan contra nadie. Deje, hermano. Si mal le hicieron, deje que el Señor se encarga. Jesús, estos se fueron y fueron a planificar lo que querían. Sí, el plan era ese, que el Señor iba a morir en la cruz del Calvario. Por eso murió en la cruz. Pero para nosotros, en esta mañana, es de que podamos entender. No nos hagamos tan religiosos, sino que hagámonos un pueblo compasivo, un pueblo de amor, un pueblo de misericordia, un pueblo que se identifica con las necesidades de los demás. Si eso hacemos, estaremos, hermano, verdaderamente agradando a nuestro Dios. Porque esto no es de profesar sencillamente X religión y después lo demás queda faltante. Mire cuánto le faltó a ellos. Tenían una religión y era de las más reconocidas. Eran los grupos más sobresalientes, pero le faltó el amor, le faltó la compasión, le faltó la misericordia. Se encontró el mal en ellos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor haga con nosotros un pueblo que le honre y que el Señor pueda estar no triste sino feliz de que se hace la obra del Señor. Allí donde usted está, voy a pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta hora, Padre, bendecimos tu nombre, te damos la gloria y el honor a ti, Señor. Reconocemos tu amor y tu misericordia.
Ahora, Padre Santo, mira a cada uno de nosotros. Si necesidad hay, Señor, en alguna área, no sé, puede ser que haya alguien entre nosotros que esté enfermo, Padre mío. Tú estás en este lugar y tú puedes obrar un milagro aún en esta misma hora, aquí en nuestros medios, Señor. Mira si hay alguien que está, Señor, preocupado por algo. Trae la paz, Señor, trae la bendición, Señor. Bendícele ricamente, Padre. Que en esta hora gloriosa, aún aquellos que nos escuchan, Señor, tú conoces cuál es la condición de ellos. Allí sean bendecidos, Padre Santo. Alcánzales con tu amor y tu poder, Padre Santo. Gracias te damos por esta oportunidad que nos diste para poder reflexionar, Señor, en el consejo de tu palabra. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno, hermano. Antes de salir, unos anuncios. Vamos a continuar como estamos siempre, nada más que ya implementamos escuela dominical. No sé si los varones quieren también ya poder empezar. Es una hora de 9 a 10, así que los varones pueden de igual manera estar en el salón de allá. Y nada más poner separadas las sillas, mantener la máscara todavía hasta que, quiero decirles que necesitamos ser prudentes porque como que estamos confiándonos un poco ya y no debe ser eso. He visto en las noticias que en ¿cómo se llama? En Europa, ¿verdad? Europa es el rebrote, ha habido un rebote de eso porque se han confiado ellos, ¿verdad? Y ha empezado a haber, hermano, mucho contagio. Entonces, quiero decirle de que no importa lo que la gente diga, usted protéjase. Vamos a hacer nuestra parte. Si ya haciendo nuestra parte algo sucede, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? No hay para dónde. El Señor es poderoso y nos puede guardar también a través de eso. Pero quiero decirle que no nos confiemos porque está la cosa, se dice que en Europa, hermanos, están ya queriendo cerrar todo ya. Así que cuidémonos y oremos, hermano. Oremos para que el Señor nos guarde de eso. Oremos por, ustedes saben, yo siempre les dije que yo he tenido mucha admiración por el cuerpo de médicos, enfermeras y todas esas personas que sirven en esos lugares. Porque aún antes habiendo habido esta pandemia, yo le dije a ustedes, porque yo sé que ese trabajo es tan especial. Oremos por ellos, hermanos. Que Dios les guarde, que Dios les siga dando esa vocación y ese anhelo para seguir haciendo la obra del Señor. Amén. Que el Señor haga esa obra. Las ofrendas al final usted puede depositarlas ahí. Y vamos a despedirnos en esta hora para salir de este lugar. Padre amado, te damos gracias. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, pedimos, Señor, que tú seas llevándonos con tus cuidados. Bendice cada familia, Señor, te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Por aquí pueden pasar a dejar la ofrenda.